nuevamente dijo, esperemos un rato, no apliquemos la 2139 para personas humanas no habitualistas en resultado de compra-venta de segundas, terceras viviendas o para lo que es renta financiera, que estábamos reglamentando la ley y vamos a ver qué retención inventamos, ¿sí? Entonces la 4190 lo que hizo en criollo es ponerle un stop a la 2139, si uno la leía textualmente, se volvían a grabar las cosas y te volvían a retener el escribano de vuelta, el escribano o el banco. Bueno, por ahora no se retiene nada y no ha salido aún ningún régimen de retención. Tampoco ha salido si al escribano, por ejemplo, yo compro un inmueble en enero y lo vendí ahora, el escribano Liti no me va a poder hacer nada y tampoco me va a poder hacer el 15%, porque en este caso no está reglamentado. Entonces ahí zafaría y lo tendría que yo declarar en mi declaración jurada del 18 que vence en el 19. Falta reglamentar, vamos paso a paso, son 13 reglamentaciones dicen, así que vamos a tener cursos y charla para todo el año. Esto recién es el puntapié inicial de la reforma tributaria, así que tranquilos, Margarita, no te me desesperes, si seguís ahí, no sé si fuiste al baño, tranquila por favor. Bueno, continuamos, diapositiva 21, voy a tomar un poco de agua, que me va a quedar seco yo hoy. Bueno, otra cuestión que se modificó que me parece interesante, en especial a los que son autónomos o a los que liquidan a clientes autónomos, nombrarles, la famosa deducción especial se incrementa de una mejor manera, por decirlo, en criollo, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué existía hasta ahora, hasta el periodo 17 que vence en el 18? Ojo, esto es a partir del 2018, impuesto anual, no tenemos que hacer la declaración jurada del 2017 con esta modificación. Es recién la de 2018 que hacemos en junio del 2019, ¿sí? ¿Qué significa? Vieron que hay una deducción especial que para los que son autónomos de tercera y cuarta categoría, si cumplimos con el aportes al CIPA o caja provincial obligatoria de jubilación correspondiente, yo me puedo tomar un mínimo no imponible, sea de tercera o de cuarta, siendo persona humana o persona física, persona humana o sucesión indivisa. Bueno, este mínimo no imponible que yo me tomaba como deducción especial que hiciste hace años, ahora va a ser 2 mínimos no imponibles. Entonces, yo que soy autónomo, cualquiera de ustedes que es autónomo o tiene un cliente autónomo, en el 2018 voy a tener el mínimo no imponible y 2 deducciones especiales que son 2 mínimos no imponibles. En total serían 3 mínimos no imponibles. Uno por el mínimo no imponible y después la deducción especial que van a ser 2 mínimos imponibles, 1 más 2 son 3. En vez de tener 2, como voy a hacer la del 2017, la del 2018 voy a tener un nuevo mínimo no imponible de casi 67 lucas. Así que por lo menos ahí un poco el impuesto a la ganancia nos va a bajar a nosotros los profesionales o a los autónomos. Y la nueva ley también crea una nueva figura que se denomina nuevos profesionales y nuevos emprendedores. Estos nuevos profesionales y nuevos emprendedores, vaya a saber uno quiénes son, van a tener 1,5 veces la deducción especial incrementada. O sea, en resumen, van a tener la deducción especial 2,5 veces el mínimo no imponible. Repaso de vuelta. 2018, los normales, digamos, yo no me considero nuevo profesional, salvo que la reglamentación me lo diga, voy a tener un mínimo no imponible y una deducción especial que va a ser 2 veces el mínimo no imponible, o sea, 67.000 por 3 prácticamente. En cambio, el nuevo profesional, el nuevo emprendedor, va a tener el mínimo imponible y la deducción especial que va a ser 2,5 veces el mínimo imponible, obviamente cumpliendo los requisitos de aportes jubilatorios, etcétera, etcétera. Entonces ahí va a estar bueno porque va a ser un motivo de incentivo para los que sean en el régimen general, no de monotributo obviamente, nuevos profesionales y nuevos emprendedores. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los nuevos profesionales y nuevos emprendedores? El que recién se recibe, el que tiene menos de 32 años, el que se le encante la FIP. Bueno, la ley dice que la reglamentación va a definir directamente el concepto de nuevo profesional y nuevo emprendedor y lógicamente no va a ser in eternum, esto va a ser por tanto tiempo determinado porque si no cualquiera de nosotros podría reclamar ahí algo o podría pasarse al nuevo emprendedor adaptando la ley, ¿sí? Entonces hay que esperar la reglamentación que no salió, no tengo novedad al respecto y va a decir quiénes se consideran y por cuánto tiempo nuevos profesionales y nuevos emprendedores. Lo que nosotros tenemos que saber, que nos interesa, es que por lo menos en el 2018 la deducción especial que era un mínimo imponible ahora va a ser 2 o 2,5 veces el mínimo imponible y es un poco menos de impuesto para lo que es los profesionales autónomos, ¿sí? Esto generalmente le va a servir mucho a los oficios, las profesionales autónomos que tienen un local al nombre de un quit, por ejemplo, de un quit persona humana. Eso les va a servir y van a pagar un poquito menos de impuestos. No sigue siendo el mismo beneficio que en relación de dependencia, obvio, los autónomos siempre siguen mucho más perjudicados que en relación de dependencia, pero por lo menos nos estamos acercando, ¿sí? Bueno, diapositiva 23.
parece que estoy dando un dictado prácticamente, porque no los veo, entonces tengo que decirles las diapositivas. Diapositiva 23, cuestión crítica que para mí es un engorro total, ganancias en la desvinculación laboral. ¿Qué dice en resumen la diapositiva 24 y 25? Le vamos a poner un poco de pata. En resumen dice, vieron que las indemnizaciones, en especial por diferentes fallos que dio, inclusive fallos de corte, cualquier indemnización que se agota la fuente, pese a que la ley de ganancia nada más exime las indemnizaciones por antigüedad, diferentes fallos terminaron definiendo, eximiendo indemnización agravada por personal sindical, indemnización agravada por falta de preaviso, indemnización agravada por mujer embarazada, embarazo, etcétera, etcétera, e inclusive Fallo Negri terminó eximiendo acuerdos que se hacen en el SECLO o acuerdos que se hacen por escritura por cualquier desvinculación laboral. Entonces, hasta el año pasado, si uno hacía un acuerdo, inclusive que te convenía hacer eso para que no te echen, no te quede en un veraz laboral que te echaron, renunciabas vos y hacías un acuerdo por SECLO, por Secretaría de Trabajo o por escritura para que quede fecha cierta, uno podía considerar por estos fallos que al haberse agotado la fuente, todo eso estaba exento de ganancias. Ahora, por ley, directamente vuelven a grabar las indemnizaciones, solo en algunos casos. Dos cuestiones a tener en cuenta. Es solo para los cargos directivos y ejecutivos. No se asusten, ¿sí? Cargos directivos y ejecutivos. Se grabaría solo la parte que supere los montos indemnizatorios previstos en la normativa laboral aplicable, ¿sí? Hay que agarrar la normativa laboral, ley de contrato de trabajo o convenios colectivos o estatutos estatales, dependiendo de la provincia, dependiendo del estado, y ver si hay montos indemnizatorios mínimos y ver si esa indemnización supera dicho monto indemnizatorio mínimo. Esa diferencia solo para cargos ejecutivos y directivos estaría grabada en ganancias. Entonces, la persona en convenio colectivo generalmente no va a tener ese problema o los cargos medianos o bajos. Este problema va a ser para cargos altos. ¿Cuál es el inconveniente? Y ahí sí pasamos a la diapositiva 26. Hay un fallo de corte en donde exime todo. Yo he tenido casos y he discutido con la FIP indemnizaciones millonarias que al haber SECLO, al ser realmente, al tomarse el criterio de estos fallos, la FIP en las fiscalizaciones lo termina aceptando directamente habiendo escritura o habiendo SECLO, habiéndose fehacientemente informado. Cambio ahora, una ley pretende a posteriori modificar algo que se había creado en un fallo, puede existir, pero hay una discusión en el medio. ¿Qué aplico? Uno u otro. Nadie me dice si un cargo ejecutivo o directivo, ¿quiénes son? ¿Los que están fuera de convenio? Bueno, la reglamentación no salió. Entonces, en mi opinión, a la nueva reglamentación y al no definirme qué es un cargo directivo o ejecutivo, esto, al no estar reglamentado y necesidad uno de estar reglamentado para que entre en vigencia, no está efectivo tácitamente. ¿Me explico? Es como el antiguo impuesto a los juegos, que empezó la ley y nadie empezó a pagarlo porque prácticamente no había reglamentación o no sabía cómo pagarse. Bueno, en mi opinión, y varios abogados laborales opinan lo mismo, al no estar reglamentado quiénes son de cargos directivos y quiénes son cargos jurídicos, y al haber un fallo en contra, que seguramente después vaya un fallo diferente también a favor del operario, pro del trabajador, nadie sabe si aplicarlo o no. Lo que yo recomiendo es, siempre si ustedes tienen desde el 1 de enero en adelante alguna desvinculación laboral y han hecho SECLO o han hecho escritura o han hecho un arreglo o de última no, lo han liquidado directamente el impuesto porque no les sirvió hacer algún arreglo, dejen escrito en algún lado que al no estar reglamentado, el día de mañana si esto llegaría a estar grabado y la FIP quiere cobrarlo retroactivamente, es responsabilidad obviamente si el agente de retención no puede retener, no va a ser responsabilidad del agente de retención, sino va a ser responsabilidad del empleado en depositarlo. Sabemos que lo que la agente de retención no retiene puede tener una multa, pero el operario después va a tener directamente, el operario digo por el trabajador en términos legales, va a tener la obligación de depositar dicho impuesto, ¿sí? Eso no hay tutía. Entonces, lo que yo estoy recomendando, que se ha dicho también, me lo han dicho también en el REPAR, en algunas cuestiones en el Consejo, es hacer una escritura, aclarar eso y que la persona acepte eso y directamente la responsabilidad de última en un juicio la podés derivar por ese lado. Uno puede decir que un juez puede igualmente castigar al trabajador, al empleador, lógico que sí, pero es la única forma que podemos hacerlo hoy en día. Hay que esperar que se reglamente y después de que se reglamente seguramente va a haber un amparo o algo diciendo que va en contra de la cuestión jurídica de casi todos los juzgados, cámaras, inclusive Corte Suprema del país, ¿sí? Pero bueno, hay que ver de ponerse de acuerdo en referencia a eso y hay que ver qué pasa a posteriori. Esto me hace acordar un poco a los
sueldos de jueces que a partir del 1 de enero del 17 pasaron a estar grabados en ganancias. Ahí prácticamente cualquier juez podía estipular en un juicio diferencia o cualquier alegato legal válido, que entiendo que es fácil, pero fue un acuerdo medio entre partes de decir, bueno, le hacemos firmar y aceptar a la persona que entra como juez o entra en el Poder Judicial a partir de ahí, que dicho cargo va a estar tributando ganancias. Esto en especial tuvo problemas en el ámbito nacional, ¿sí? Pero bueno, en lo que es indemnización por antigüedad, indemnización por antigüedad por despido con causa, sin causa o cualquier desvinculación laboral, lo que proyecta esta reforma tributaria es grabarlo solo para cargos directivos ejecutivos, no está reglamentado, no sabemos lo que es, y de última, cuando se reglamente, va a ser solo para los montos que superan la normativa laboral aplicable, que hay que ver caso por caso. Si uno no quiere pagar por eso, tendrá que hacer un escrito o algo y discutirlo en un juicio. Esto va a ir desarrollándose con el tiempo y vamos a ver qué va haciendo los demás jugadores del mercado, ¿sí? Bueno, diapositiva 27. Le estoy dando velocidad, no se pueden quejar. Ya debe haber empezado Boca River, no sé cómo irá. Diapositiva 27 y 28 arrancamos con lo que son las modificaciones en ganancias corporativas, en ganancias personas jurídicas, ¿sí? Las modificaciones en ganancias de la alícuota de personas jurídicas, alícuotas corporativas, como se llaman ahora en la OCDE y en la mayoría de los países desarrollados, van a bajar la alícuota de las sociedades. No es tan feliz esto, porque después te la cobran por otro lado por dividendos. Pero bueno, en principio sepamos que los ejercicios contables / fiscales, recordemos que el año fiscal es lo mismo que año balance para lo que es las sociedades comerciales. Los ejercicios iniciados el 1 de enero del 18 hasta los iniciados hasta el 31 de diciembre del 19 van a pagar 30% en vez de 35% de alícuota fija de impuesto a las ganancias. Las sociedades pagaban el 35 hace millones de años, ahora van a pagar, millones de años no obviamente, pero hace varios años, ahora van a pagar el 30% de tasa fija corporativa, ¿sí? Y los ejercicios, estos 2 años de transición es el 30%. A partir de los ejercicios que inician el 1 de enero del 2020, el 25%. Entonces, si pensamos en criollo, la sociedad va a terminar pagando menos impuestos que las personas humanas. ¿Esto a qué se debe? Esto no es que son todos malos y hicieron esto. Generalmente la mayoría de los países desarrollados, podemos estar de acuerdo o no, y por recomendación de OCDE, se deja de tributar a las sociedades para tributar en cabeza de las personas humanas. ¿Por qué es esto? Porque hay una teoría vieja y medio en chiste, que dice que es más las personas físicas son más débiles y siempre primero pagan impuestos y después invierten. En cambio, las sociedades invierten, gastan la plata y lo último que hacen es pagar impuestos. Pues tienen diferentes, a veces, concursos, quiebras o diferentes estrategias legales que tienen más poder que una persona humana. Bueno, en mi opinión está mal eso, porque lógicamente si la sociedad, esta baja de impuestos hace que bajen los costos y que baje los productos que venden o los servicios, buenísimo, porque nos beneficiamos todos. El tema es que van a bajar la alícuota y nadie va a bajarte nada de rentabilidad, pero bueno, ya eso no depende de tributario, depende de la idiosincrasia del empresario argentino, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que saber es que nuestros clientes, no nos interesa analizar eso, lo digo solo en cuestión de chiste, nuestros clientes que son sociedades, por los ejercicios iniciados entre el 1 del 18 hasta el 31 de diciembre del 19, 30%. Por los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2020, 25%. Ojo que es iniciados, por ejemplo, tengo una sociedad que cierra el 30 de noviembre. Entonces, este año arrancó su ejercicio el 1 de diciembre del 17 y le come todo el 2018 hasta el 30 del 11 del 18. Este ejercicio, como arrancó antes del 1 del 18, se arrancó el 1 del 12 del 17, va al 35%. Recién el ejercicio que arranque el 1 de noviembre del 18, ese va a tener el 30%. Entonces ahí hay un gap, hay que tener cuidado con el inicio de balance, sino el inicio, el cierre, sino que acá lo importante es el inicio de ejercicio, tanto para el 30 como para el 25%. Diapositiva siguiente, 29. Otra información importante para este tipo de inicios, ojo, ahora lo vamos a ver, es que se elimina el famoso impuesto de jubilación. ¿Qué era el impuesto de jubilación en vocabulario fácil para ustedes? El impuesto de jubilación es cuando la sociedad tenía un quebrante impositivo o sus utilidades impositivas no le daban para pagar determinados dividendos y la sociedad igualmente pagaba dividendos. Por ejemplo, si la sociedad tenía quebrante impositivo, distribuía dividendos. El dividendo, como ya previamente pagó el 35%, por eso eran no computables dentro del impuesto de la ganancia, porque ya había pagado la sociedad. Ahora,
perdón, antes si uno distribuía dividendos y no tenía resultado impositivo acumulado por quebranto o porque era muy pequeño ese resultado impositivo, por esa diferencia tenía que pagar la persona como un pago único definitivo dicho impuesto de igualación porque la sociedad no pagó. Ahora directamente se elimina el impuesto de igualación si la sociedad distribuye dividendos de más, no nos interesa, hay que ver si le da la caja y si le da la contabilidad legal, lógicamente, entonces se desaparece dicho impuesto de igualación, ¿sí? Otras modificaciones societarias, alícuota 30, esto es lo que es alícuota corporativa y ya pasamos a lo que es dividendos y utilidades. Las SAU y las SAS, las famosas SAU, Sociedades Anónimas Unipersonales, y las famosas SAS, Sociedades Anónimas Simplificadas, se agregan literalmente como rentas de sociedad de capital. Había una doctrina que yo me reía un poco de contadores que decía, como la ley de ganancias no nombra taxativamente, literalmente, a la SAU y a la SAS, nombra a SA, SRL, a otro tipo de sociedades, al no nombrar SAU y SAS, yo las tributo como sociedad de persona y voy a la alícuota progresiva del impuesto. Bueno, esta nueva ley directamente ya las incorpora dentro de sociedad de capital y era lo que el legislador quería hacer. El legislador no hizo estas sociedades para que sean sociedad de personas. Son sociedad de capital, con la diferencia que una es unipersonal y la otra es más simplificada. Nada más. Sigue habiendo acciones en ambas. No son sociedades de personas. Son sociedades de capital. Pero bueno, un defecto legal, muchos contadores aprovecharon el periodo fiscal 2017 y declararon como personas y ahí tendrán o no que discutir con el fisco a futuro. Otra modificación que se habló mucho en el proyecto de reforma tributaria, pero no se incorporó en la reforma, y muchos se confunden, es que decían que iban a grabar en ganancias, iban a sacarle la exención de ganancias a las mutuales y cooperativas que tenían actividad financiera. Las mutuales que hacen actividad financiera están exentas de ganancias. Las cooperativas que hacen actividad financiera están exentas de ganancias, pagan el famoso fondo cooperativo, que es un porcentual del capital. Bueno, como sabían que eran, entre comillas, empresas encubiertas, querían incorporarlas dentro de lo que es el 35 o 30 o 25% del impuesto. Último momento, y por un buen lobby de estas entidades mutuales y cooperativas, no se tocó nada. Las mutuales, aunque hagan actividad financiera, siguen exentas de ganancias y las cooperativas financieras siguen exentas de ganancias, solo pagan el fondo cooperativo. Tienen que cumplir con la reglamentación, obviamente, del INAES y todo lo similar, estamos de acuerdo. Tienen que mantener la exención, estamos de acuerdo, pero sepan que siguen, no se modificó nada y no pagarían por su actividad financiera. Sí se modificó, que no se los puse, para las asociaciones y fundaciones que hacen actividad financiera que no es para resguardo de su propio patrimonio, y para asociaciones y fundaciones que hacen actividad comercial, la reglamentación va a decir qué porcentaje podemos hacer para pagar o no ganancias. Muchas veces estas entidades son empresas disfrazadas y lo que busca ahora la nueva ley es grabarlas. Mutuales y cooperativas no se tocó nada. El proyecto de reforma, y van a ver en el reparo en muchos lados, dice que las incorporaron, pero en realidad son doctrina del 6 de diciembre, por ejemplo. Con la reforma tributaria no se incorporaron, agarren la modificación de la ley, siguen estando dentro del artículo 20 como entidades exentas. Y otra cuestión rapidita, que acá, que me perdone Margarita, le voy a poner un poco de velocidad, salidas no documentadas. Salidas no documentadas, el famoso impuesto que se paga cuando uno no puede justificar un gasto y te cobran a vos el 35%, se modifica el artículo 37. Se agrega que la facturación apócrifa ya se considera automáticamente salida no documentada, obviamente salvo que pueda justificar que se efectuó dicho gasto. Si a veces conviene ser más fácil porque hay remito, porque está el bien visible. Generalmente la factura apócrifa sabemos que es por servicios y el 99% de los casos la FIP tiene razón, pero bueno. Ahora en el artículo 37 se modificó, se agregó la facturación apócrifa, ¿sí? Esto se agregó la facturación apócrifa a lo que es la salida no documentada, y también se agregó que esto es un impuesto, no es una multa, ¿sí? Es un impuesto con un hecho imponible específico. Entonces, yo pago el 35% y se agregó al final en sustitución del impuesto que corresponde al beneficiario desconocido u oculto. Y también se agregó, a los efectos de la determinación de ese impuesto, el hecho imponible se considerará perfeccionado en la fecha que se realice la erogación, perdón. Entonces, si se erogó hace 3 años, me van a cobrar los intereses de 3 años atrás, es lógico. Pero se modificó, se agregó 2 o 3 cosas en ese artículo 37, y esto va en cuestión a diferentes fallos que hubo a favor del fisco, ¿sí? Entonces, adaptaron la ley a lo que se venía haciendo en la práctica por diferentes fallos. Pasamos a diapositiva 31, dividendos y utilidades. Los dividendos quedan no computables, que en su principio del 13 al 16 se grabaron al 10%, después desapareció ese impuesto único definitivo engendro que se inventó, ahora vuelven a estar grabados en ganancias, ¿sí? Los dividendos y utilidades distribuidas
Como baja la alícuota corporativa, las sociedades que los distribuyan, las que no lo distribuyan no, hay otra cuestión a tener presente, dividendos fictos. Si se distribuye dividendos o se distribuye utilidades, como la CCR, por ejemplo, que no se llama dividendos, en dinero o en especie, va a ser ganancia grabada por su beneficiario, o sea, por las personas humanas que lo reciben, ¿sí? Si se distribuye un dividendo utilidad a una sociedad, generalmente esa sociedad después distribuye a otra persona humana y ahí podemos cuestionar el traspaso de la gravabilidad. Pero acá tengamos presente que la persona humana en ganancia va a pagar por esos dividendos distribuidos a su nombre. Si son en especie, acá aclara la ley que se computará el valor corriente de plaza a la fecha de disposición, ¿sí? Después podemos discutir qué valor de plaza, si es valor transparente o no. Entiendo que la reglamentación lo va a aclarar. ¿Cuál es la alícuota de estos dividendos y utilidades personas humanas? Página 32. Para ejercicios iniciados desde el 1 de enero del 18, fíjense que es igual a la alícuota corporativa, va a ser un 7% de esos dividendos. O sea, cuando la sociedad paga el 30%, iniciados entre el 1 de enero del 18 y el 31 de diciembre del 19, los dividendos distribuidos en efectivo o en especie van a pagar un 7% sobre esos dividendos. En cambio, para ejercicios iniciados desde el 1 de enero del 20, un 13%. ¿Y esto por qué es así? Primero les aclaro que esta alícuota de dividendo va a ir dentro de la cabeza de la persona humana del aplicativo de ganancias y va a permitir deducciones, que eso es bueno por lo menos. Deducciones que sean vinculadas a la actividad grabada del dividendo, sí. No sé, contador público, vamos a ver qué se considera deducción para eso. Pero lo que es importantísimo y que es clave para lo que es esto es la página 33. Tienen un resumen, un cuadrito perfecto para ver ahí. Nosotros tenemos que pensar el balance de la sociedad que corresponda. ¿Por qué? Porque ese balance se inició antes del 1 de enero del 18, es como venía siendo ahora. Se paga el 35% de la sociedad, los dividendos sean no computables, porque la ley de blanqueo los derogó ese maldito impuesto del 10%, y el impuesto de la igualación sigue vigente, y el impuesto sumado, sea por la sociedad o por el impuesto de la igualación, da el 35%. Si son en ejercicios iniciados entre el 1 del 1 del 18 y el 31 del 12 del 19, la sociedad baja la alícuota en este periodo de transición al 30%, los dividendos pagan el 7% y no hay impuesto de igualación. ¿Pero por qué pagan el 7%? Porque vamos a suponer que la sociedad le dio 100 pesos de resultado impositivo. Pagó 30 pesos de ganancia, le queda 70 pesos impositivos para distribuir dividendos. Esos 70 pesos impositivos distribuyo todo. Olvidémonos de la reserva legal o lo que sea. Esos 70 pesos, si le aplico el 7%, me da una tasa efectiva real de 4,9 sobre los 100. Entonces, 30 pesos paga la sociedad y 7 pesos paga la persona, 4,9 pesos paga la persona sobre esos 70 que se distribuyeron dividendos. 30 más 4,9 es casi igual al 35%. Fíjense abajo, impuesto sumado, la tasa real entre lo que paga la sociedad y lo que le cobran el dividendo a la persona va a seguir siendo el 35%. El único beneficio para estos casos es cuando la sociedad reinvierta la plata, cuando no distribuya dividendos. Ahí sí es un beneficio en particular. Después va a haber estrategias como que la persona le factura a la sociedad, o cobran honorarios, o cobran sueldos. Bueno, esas son estrategias que siguen existiendo desde siempre. Pero lo que se refiere a dividendos, que cuando ya no puedes hacer más nada de eso, prácticamente va a estar grabado de vuelta en lo que es el impuesto a la ganancia, pero va a estar subsanado por la baja de la alícuota corporativa. Y a partir del 1 de enero del 20, de ahí en adelante, y ahí van a llover o no inversiones de afuera, veremos, la sociedad va a tributar el 25% y los dividendos el 13% de la diferencia. Entonces, si 100 pesos de renta de utilidad impositiva pagan 25 pesos de ganancias, la sociedad, los otros 75 se distribuyen totalmente de dividendos, olvidémoslo de la reserva, como dije antes, 13% de 75 da 4,75. Entonces, esos 4,75% va a ser 25 que paga la sociedad, 9,75 da. 25 que paga la sociedad más 9,75 me da 34,75, que es casi lo mismo que el 35%. Las sociedades que distribuyan dividendos y paguen alícuota van a pagar en total, los mismos socios que son la sociedad, casi el 35% como era antes. El único beneficio para la sociedad que literalmente reinvierta ese dividendo en algo, ¿sí? ¿Qué pasa con ahora sí hay una cuestión a tener presente acá que es clave el aspecto temporal? ¿Qué pasa con distribución de resultados posteriores? Por ejemplo, pasa muchas veces que yo sí tengo un balance cerrado el 31 de diciembre del 17 y me va a dar un resultado que lo mando a resultado no asignado, hice las reservas y lo dejo en resultado no asignado o lo dejo en alguna reserva especial. Si ese resultado lo distribuyo después, en el balance que inició el 1 de enero del 18, no me interesa, ese dividendo va a seguir siendo no computable. Yo tengo que pararme si el resultado que se distribuye es del balance en cuestión o del balance anterior. Tengo que ver
el resultado que distribuyo es de utilidades del balance iniciado ahora o iniciado antes. Y ahí veo si lo que se distribuye es no computable o paga el 7 o 13%. Entonces, ¿qué situación puede llegar a darse? Que una empresa 3 años después distribuya dividendos de resultados no asignados o reservas específicas de 5 años atrás. Entonces voy a tener tal vez 2 años no computables, un año al 7 y un año al 13, un engorro total. Vamos a tener que hacerlo con paciencia, vamos a tener que sentarnos tranquilamente a pensarlo, pero lo que nos interesa es si la sociedad por ese dividendo que distribuyo pago el 35, 30, 35 o 25, ahí veo si pago el 7, 13 o lo manejo como no computable. Tengo que pensar si la sociedad pagó la alícuota entera del 35 o no sobre dicha utilidad, ¿sí? Cuando se acumulan utilidades, la sociedad ya pagó antes, sigue siendo no computable aunque se distribuya a posteriori. Si la sociedad ya distribuyó todo ahora en el balance del 17 y recién acumula nueva utilidad a partir del 1 de enero del 18, ya vamos a estar hablando de las nuevas alícuotas, ¿sí? Bueno, página 34, esto lo voy a pasar un poco por arriba. Perdóname, Margarita, te tengo que conocer personalmente porque me vas a matar, pero estamos medio demorados. Dividendos fictos presuntos o presuntos intereses presuntos. En resumen, ¿qué establece la ley? Establece, por ejemplo, en dividendos fictos o presuntos, la nueva normativa va a presumir ciertas situaciones y dependiendo de la magnitud que se establece para cada una de ellas, va a ser dividendos o distribución de utilidades presuntas. Esto incluye cuando, por ejemplo, un dueño de una sociedad, siempre hablando de socios, accionistas, cuotapartistas, etcétera, usa un auto de la sociedad, usa un inmueble de la sociedad, retira plata de la sociedad, que generalmente esos retiros, sin contar lo que es interés presunto, no estaban tomados como dividendos fictos, o la sociedad misma le pagaba impuestos o servicios al dueño que no tiene nada que ver con la actividad vinculada de la sociedad. Bueno, la ley esto empieza a grabar esos retiros, esos usos, goce de bienes de la sociedad como dividendos presuntos. Establecen un porcentuales, por ejemplo, 8% del valor corriente en plaza de los bienes inmuebles, valor en plaza, ojo, y 20% del valor de los restos de los bienes. Acá hay que tener presente los autos, los inmuebles que están al nombre de la sociedad que lo usa la persona para sus cuestiones personales. Hay que ver bien si se diferencia una Hilux que uso para el campo o uso para irme de vacaciones con mis amigos. Bueno, esto de la reglamentación y la práctica del día a día es muy gris, se va a ir definiendo. Entonces tengamos presente que a partir del 1 de enero del 18, ojo con los retiros, ojo con los gastos que hacen las sociedades, porque la FI va a poder presumir que eso es un dividendo encubierto, ¿sí? Porque generalmente ahora, al estar grabados los dividendos, la gente dijo, bueno, vamos a empezar a pagar cosas de los dueños por la sociedad. No, muchachito, acá obviamente es un dividendo ficto y la FIP te puede presumir que es ficto y grabártelos al 7 o al 13%. Y los intereses presuntos, la modificación que trae esta ley es que agregaron sociedades, y ahí sí Margarita me dijo que lo diga porque ella tiene 50 SRLs, agregaron por ejemplo a las SRLs y a las sociedades de comandita simple, las sociedades que no eran anónimas o comandita por acciones, ahora pasarían a pagar por lo que es intereses presuntos, ¿sí? Así que ahí tengan cuidado, intereses presuntos siempre hablando de cuando hay una disposición de dinero y no hay una contraparte de un interés que por el paso del tiempo se aplica lo que es el interés presunto por la ley de ganancias y también se aplica interés presuntos a los retiros de los socios, ojo con eso. Entonces, tengo que ver si el retiro de los socios es dividendo ficto y por la diferencia se aplica interés presunto, ¿sí? Último temita, antes de pasar a la diapositiva de valor agregado y a meterle velocidad como Speedy González, hay algo que está bueno de la ley. Por ejemplo, se aclaró que una persona, vamos a suponer que yo soy una persona física y tengo un local a mi nombre. Voy a terminar pagando casi el 35% del impuesto, porque renta de tercera va por la alícuota progresiva, no vendo bienes, por ejemplo, no se bajó la alícuota como las sociedades. Pero ¿qué pasa si yo tengo una sociedad de personas? Bueno, si tengo una sociedad de personas, que la sociedad de personas lleve registración contable, esta nueva ley le va a permitir optar por liquidar el tributo en la cabeza de la persona a la tasa proporcional del impuesto. ¿Qué significa? Antes no convenía hacer una sociedad si era un local o algo porque prefería pagar la alícuota progresiva que pagar el 35 directo. Ahora los que pagan casi el 35 de alícuota progresiva les va a convenir hacer una sociedad para pagar el 30 o 25%. Entonces, si tenemos una sociedad de personas, esa sociedad de personas que en principio distribuyen el resultado impositivo entre sus socios en proporción a la participación, la sociedad de personas no paga. La sociedad de hecho, sociedad simple, por ejemplo, distribuye a cada socio y cada socio por tercera paga dicho impuesto en general por tercera.
esta nueva sociedad de personas va a poder ejercer la opción de tributar al 30 o 25% como si fuese una sociedad de capital, y esa opción se debe mantener por 5 años y periodos fiscales. ¿Qué requisitos te van a pedir? Que lleves registraciones contables, que no sea un Excel, ¿sí? Así que bueno, para tener presente que tiene una sociedad de hecho, sociedad simple, por ejemplo, entre otras, algunos fideicomisos también son sociedades de personas que no llevan registraciones contables, que llevan registraciones contables pero no ejercen esta opción, en donde uno tal vez puede llegar a elegir esta posibilidad de pagar menos impuestos, ¿sí? Y tiene que mantenerla por 5 años. Esto se los tiro medio por arriba porque todavía no salió la reglamentación para ejercer la opción, así que a la larga hay que esperar si durante el año sale y tratemos de meter el año completo 2018. Diapositiva 35, impuesto al valor agregado. Cambiamos de tema rotundamente, terminamos con ganancias, pasamos a IVA, un impuesto del consumo. Se crea un nuevo hecho imponible, se modifica la ley de IVA. La ley de IVA se modifica y se agrega que los servicios digitales prestados, estamos en la diapositiva 36, los servicios digitales prestados desde el exterior, cuya utilización o explotación efectiva se lleva a cambio del país, en tanto el prestatario no sea sujeto responsable inscrito en IVA, va a estar grabado por el impuesto. ¿En eso qué significa? El IVA, generalmente en estos casos, que sería como asemejable a una importación de servicios, solamente pagaban IVA sobre esa importación de servicios o utilización de servicios del exterior en el país, todos, no solo los digitales, los responsables inscriptos del impuesto. El responsable inscripto del impuesto importaba servicio, tenía que pagar por la transferencia con el banco o él mismo durante los 15 días el IVA sobre sobre ese servicio, y obviamente se tomaba su declaración jurada de ganancias. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, estos servicios digitales que son Netflix, que son Spotify, que son servicios del exterior que se utilizan en el país, que lo utilizamos cualquiera de nosotros, están en una competencia desleal contra los servicios del país. Por ejemplo, yo, Sergio Viller, si creo que quiero crear un Netflix nacional, un Netflix del Inca, que es una sociedad del país que paga IVA, ¿sí? Vamos a suponer que paga IVA, que no tiene una ley específica ni nada. Ese servicio especial del país va a estar en desventaja contra Netflix de afuera, que por la ley de IVA, por su artículo 1, no estaba el hecho imponible grabado. Ahora se modifica el artículo 1 de la ley de IVA e incorpora este nuevo hecho imponible. Entonces ahora todos los consumidores finales que no sean responsables inscritos en el IVA, inclusive monotributistas y otros tipos de sujetos, que usen servicios digitales del exterior que se utilicen en el país o se exploten en el país, vamos a tener o va a estar grabado por IVA. ¿Cómo, cuándo? Vamos a verlo. Primero de todo, lo que establece la ley en la página 37 es que no nos quedemos tan preocupados. O sea, por lo pronto somos sujetos pasivos del impuesto los prestatarios, o sea, los que usan ese servicio digital. O sea, yo leo esto y yo que uso Netflix o Spotify debería pagar de alguna forma ese IVA. Salvo que intervenga un intermediario de pago. Entonces, como generalmente esos servicios, en el 99% de los casos se pagan con tarjeta de crédito, débito o transferencia, hay un intermediario en el pago. Entonces acá, y este es una de las formas por la cual los reunimos hoy, los intermediarios de pago, que son los bancos, las tarjeteras, las agrupadoras de tarjetas, dependiendo el que establezca la resolución general del régimen de retención, van a ser los que, de percepción, van a ser los que van a depositar dicho IVA. ¿Qué novedad les puedo decir yo? Yo pensé en un momento que iba a ser una retención. O sea, yo pensé que a nosotros nos iba a seguir llegando Netflix en la tarjeta de crédito y después a Netflix iba a pagar menos plata para afuera. No, va a ser como una percepción esto, va a ser igual a lo que es el régimen de responsable inscripto para importación de servicios. Va a aparecer de vuelta en la tarjeta de crédito, esto me lo dijeron hoy y me quise matar, la percepción de IVA por estos servicios, el banco la va a cobrar y el banco la va a transferir afuera. Como somos consumidores finales, no la podemos tomar de nada. Es como cuando vamos al supermercado, compramos con IVA, está incluido dentro de los productos, lo perdemos, es un impuesto al consumidor final prácticamente. Entonces, van a venir en los extractos bancarios y extractos bancarios de tarjetas y de bancos, que es la mayoría de los casos, esa percepción de IVA, y los bancos la van a terminar depositando como era la antigua RG 3450 de las compras del exterior cuando uno iba afuera. Yo pensé totalmente en otro criterio, me habían confirmado eso y hoy lo dieron vuelta en la reunión que tuvimos hoy y confirmaron que va a ser así. Problema de los bancos, nosotros vamos a recibir la tarjeta de crédito o el extracto de la cuenta caja de ahorro del banco con esa percepción de IVA por dicho servicio digital del exterior. La FI va a establecer cuáles son servicios digitales, cuáles no, cuál es libro de Amazon y cuáles no, eso lo está reglamentando ahora en esta resolución. Pero generalmente Spotify, Netflix va a estar grabado por el IVA y nos van a cobrar sobre eso, ¿sí? Pero bueno, no queda otra.
¿Cómo va a presumir la FIP? ¿Cómo presume la FIP que un servicio es explotado o utilizado en el país? Por tres cuestiones diferentes. Primero, si la dirección del IP o o el dispositivo utilizado por nosotros o el código de la tarjeta SIM es del país. ¿Sí? Si el IP o dispositivo y el código de la tarjeta SIM es del país, la FIP presume, sin admitir prueba contrario, que es utilizado en el país. La dirección si no tengo dispositivo ni nada y lo uso mediante computadora, puede ser también el IP, así que hay un inconveniente. Si la FIP no presume el IP porque es una computadora empresarial, no tengo teléfono, que es raro, es la dirección de facturación del cliente. Y si no, la cuenta bancaria o tarjeta de crédito efectuada para el pago. Así que, sea por un lado u otro, te engrampan y te van a cobrar dicho 21%, 10,5% o exento, hay que ver cada caso en particular, de esos servicios digitales del exterior en el país, ¿sí? Nada más que el chascarrillo, sepan que va a ser un poco más caro Netflix, nosotros tanto no nos tenemos que preocupar, el que asesora bancos o asesora tarjeteras o asesora intermediarios de pago como Mercado Pago similares, está medio enojándose con esto porque va a tener que aplicar un régimen de información, un régimen de retención, etcétera, etcétera. Y esto sale en vigencia en la brevedad. Otra cosa más que se modifica con IVA, que acá sí nosotros como contadores de maletín nos va a interesar, es la devolución de saldos a favor de inversiones de bienes de capital. ¿Qué venía pasando? Uno hacía una inversión de bien de capital sin contar que tiene a veces amortización acelerada o algún bono de crédito fiscal específico, pero uno compraba alguna maquinaria o algo y acumulaba crédito fiscal del primer párrafo in eternum. Y a veces pasaba que no lo recuperaba al instante, lo recuperaba de acá a 5 años y se lo comía la inflación. Bueno, la nueva ley establece que se crea una nueva devolución, como existe la de exportadores, por ejemplo, de los créditos fiscales originados en la compra, construcción, fabricación e importación de bienes de uso, bienes de capital. Todo esto excepto automóviles. El automóvil no lo involucra porque lógicamente da para la truchada y no lo han metido. Este bien tiene que haber sido adquirido a partir de la vigencia, que es a partir del 1 de enero del 18. Y luego de transcurridos los 6 meses de su cómputo, yo no hubiera absorbido el total de ese crédito fiscal por el débito fiscal. ¿Qué significa? Si yo compro un bien de capital y es pequeño, seguramente los 6 meses siguientes lo consumo con el débito fiscal. En cambio, si compro una maquinaria o algo grande, tal vez estoy 5 años o 3 años o 2 años usando ese crédito fiscal para consumir contra los débitos fiscales. Bueno, la ley me permite, para un tema inflacionario positivo, que transcurridos los 6 meses, si yo no machaqué ese crédito fiscal, voy a poder pedir una revolución específica por un régimen a reglamentar específico. Lógicamente acá nos asusten, la FIP antes de devolverte un mango te va a revisar que no tengas deuda, te va a revisar que no tengas cualquier otra cuestión a tener en consideración. Es lo mismo que el exportador, pero bueno, por lo menos te quedará un saldo a favor, es súper de libre disponibilidad contra sueldo, contra cargas sociales, antes de tener ese crédito fiscal acumulado también de por vida, ¿sí? Otra modificación de IVA, diapositiva 39, le tengo que meter rápido, les pido disculpas porque son 2 millones de temas en 1 hora 45/2 horas y me van a matar, no sé cómo irá Boca River, después quiero que me comenten, pero le meto velocidad. Cuestión rápida y fácil, rebajaron la alícuota del IVA a la venta de animales vivos, que era el 21, de porcinos, conejos y aves. Sabemos que lo que es ganado, lo que es granos, estaba al 10,5, faltaba porcinos, conejos y aves, la han bajado al 10,5, ya deberían los que venden animales vivos sin procesar y sin aplicar un proceso de industrialización, bajar dicha alícuota, ¿sí? Diapositiva 40, esto también es importante para ustedes, en especial lo que es el interior del país, en Capital y en Buenos Aires tanto no importa porque no existía. Va a desaparecer paulatinamente el cómputo de contribuciones de seguridad social en el IVA del decreto 814. Vieron que generalmente en el interior, Chaco, Corrientes, dependiendo de la zona que estén, ustedes se podían tomar un porcentual de las contribuciones de lo que es contribución de seguridad social en lo que es el crédito fiscal de IVA. Entonces sea un beneficio para meter a la gente en blanco, lógicamente, ¿no? Bueno, ahora lamentablemente, como se modifican algunas cuestiones de seguridad social, se crean unos nuevos mínimos imponibles, otros beneficios positivos, otros negativos, como la unificación de alícuotas. El decreto 814 va a ir reduciéndose hasta llegar al año 2022 al 0%. Este decreto 814 ya empieza a reducirse desde febrero y desde del 1 de febrero de vengado en adelante se empieza a reducir 20% por año. O sea, el 2018 ya es un 20% menor al 2017, 19, 20, 21 y el 22 ya es el 0% del
814 original que venían computando para esos empleados en esas localidades que ustedes tenían, ¿sí? Ojo con eso en realidad ya está en plena vigencia. La declaración jurada de lo que es IVA de febrero en adelante ya puede empezar a tomar el nuevo mínimo del decreto 814, reduciendo un 20% del 17 en adelante. Artículo de diapositiva 41. Pasamos a algo que me encanta, monotributistas. Ustedes deben ser todos monotributistas, supongo que bien categorizados, espero que bien categorizados, no quiero que hagan la tramoya. Monotributistas bien categorizados. Bueno, dichos monotributistas también tienen modificación. Ya se modificó a final del 16 y ahora le agregan más modificaciones al régimen del monotributo. Régimen simplificado de pequeños contribuyentes es lo que se conoce como monotributo, ¿no? Eso está clarísimo. Acá le mando un saludo a los chicos de jóvenes profesionales que van a dar una charla de monotributo, así que ahí invito a los demás jóvenes a esa charla. ¿Qué modificaciones tenemos como para resumirles? Todo tiene de aplicación, diapositiva 42, a partir del 1 de junio del 18. O sea, ahora no tenemos ninguna modificación, solo subieron las escalas por la antigua ley de finales del 16. Pero estas modificaciones de la reforma tributaria son vigentes a partir del 1 de junio del 18, ¿sí? ¿Qué modificaciones trae a colación la reforma tributaria? Primero, vuelan a la sociedad del monotributo. Solo van a poder ser monotributistas las personas humanas y sucesiones indivisas. Las sociedades simples y de hecho, ya a partir del 1 de junio del 18, no van a ser monotributistas. Y los condominios, hoy se sembró la duda en la FIP, para mí tampoco. Porque el condominio, pese a no ser una sociedad regular, es como una figura del Código Civil y Comercial media rara donde hay dos titulares de un mismo inmueble, pero tiene quit 30, entonces para mí va a terminar saliéndose el monotributo. Puede ser que la reglamentación diga que se quede, para mí va a terminar saliendo. Pero por lo pronto sabemos que las sociedades irregulares, que podían ser monotributistas, una SA, una SRL no, las clásicas de hecho o las nuevas simples, 1 de junio del 18 van a pasar a responsable general, al régimen general. Tenemos hasta el 1 de junio para derogarlas, para buscar otra estrategia fiscal, a ver qué nos conviene hacer, pero los monotributistas, sociedades de hecho simples, y yo entiendo que también condominios, 1 de del 18 desaparecen dentro del monotributo, pasan al régimen general, que es el régimen obligatorio. Y las sucesiones indivisas tenían un beneficio que era parecido a ganancias, que uno podía seguir siendo sucesión indivisa hasta la declaratoria de herederos in eternum, porque hay conflictos conflictos sucetorios que a veces inclusive en el régimen general pasaba que haya sucesiones indivisas muchos años, hasta con empleados inclusive, la famosa sucesión del vino Michel Torino que sale en todos los supermercados. Bueno, la sucesión indivisa monotributista va a poder estar un año desde la muerte del causante. Si en el medio de ese año hay declaratoria de herederos, obviamente ya ahí pasa a declarar cada heredero directamente la rentabilidad en porcentuales sin ningún inconveniente. Pero si en ese año no hubo declaratoria de herederos, yo la puedo mantener un año solo dentro del monotributo y después no es que desaparece la sucesión divisa, tengo que pasarle al régimen general. Como que no va a poder tener el beneficio de estar en un monotributo que es más barato, ¿sí? Las sociedades simples, de hecho, y sucesiones indivisas no desaparecen del ámbito tributario, sino que directamente van a pasar al régimen general a partir del 1 de junio del 18, las sociedades simples y de hecho, y a partir de posterior a un año de muerte del causante, salvo declaratoria de herederos anterior, de acá en adelante, ¿sí? Así que tampoco podemos tener un monotributo sucesión indivisa de por vida. Otra modificación es la recategorización pasa a ser semestral. Ahora voy a comentarles algo que esto es primicia de mi parte. El precio unitario de venta sube a 15.000 pesos por suerte. Esto es a partir del 1 de junio del 18. Ojo, no me vendan nada con más de 15.000 pesos antes del 1 de junio del 18 porque van a quedar excluidos del monotributo y por 3 años no van a poder volver. Y ya no se va a exigir también la cantidad mínima de empleados a partir del 1 de junio del 18 para las 3 últimas categorías que eran de venta de bienes. Entonces, que no exijan empleados es positivo, era medio un bluff, porque realmente nadie tenía, en esas categorías, muy poca gente tenía empleados en relación de dependencia, porque la ecuación ingreso menos gasto menos empleados en relación de dependencia demostraba que estabas haciendo enanismo fiscal totalmente. Pero el precio unitario de venta es una cuestión positiva, para no andar inventando facturas por partes, sino que realmente pueda uno vender hasta 15.000 pesos sin ningún inconveniente. Los servicios no tienen un precio mínimo, pero la recategorización pasa a ser semestral. ¿Qué pasa? Esto tiene vigencia a partir del 1 de junio del 18. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La recategorización de mayo, y aparte tengo que hacer la de julio porque pasa a ser semestral, que es en julio y en enero, por semestres. Bueno, hoy Sergio Rafael de la FIP dijo que
para no hacer complicada la cosa, van a hacer la recaracterización de mayo optativa y la de julio va a ser obligatoria. Entonces, en criollo, vamos a tener que hacer solo la de julio, la de mayo, pispear un poco a ver qué pasa y listo. Estaba la duda, en otra charla que he dado antes, que no me la han aclarado todavía, me lo aclararon recién hoy por un funcionario de la FIP, esperemos que salga. La recaracterización de mayo va a ser optativa y la de julio va a ser obligatoria a publicarse en brevedad. Si no sale, no se enojen conmigo, lo dijo Sergio de la FIP, que es un tipazo, así que en ese aspecto yo le confío plenamente en él. Y otras modificaciones del monotributo tenemos, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, de la nada salió esto como un inciso dentro de la modificación de la reforma tributaria, la cotización previsional que ya subió en enero por la movilidad del monotributo que se implementó a final del 2016, el Poder Ejecutivo, como sabe que el aporte previsional del monotributo está bajo, va a poder subirlo una vez más este año a voluntad. ¿Sí? Vamos a ver el análisis que hacen y tal vez en el medio del año, sin mediar ley de movilidad jubilatoria acumulada, como viene haciéndose el monotributo durante el año pasado, va a subirte la cotización previsional. Otra modificación es que la multa por omisión, cuando hay en especial ahora recategorizaciones de oficio, también te van a incorporar el componente previsional. Entonces, antes te cobraban multa por omisión solo por el componente impositivo, porque la ley no lo establecía. Ahora te incorporan el componente previsional y obviamente dejan de lado el componente obra social, ya que él mismo es un goce de un servicio, no tiene nada que ver con algo tributario o previsional, ¿sí? Y se vuelve a aclarar, ya salió por ley, se vuelve a aclarar de vuelta, que la ley puede recategorizar de oficio. Entonces hay dos leyes que dice que la FIP puede recategorizar de oficio. Hay dos leyes que la FIP dice que puede recategorizar de oficio. La ley de finales del 16, que aumentó las tablas del monotributo y dice que todos los años se va a actualizar por ley de movilidad, y esta ley de reforma tributaria vuelve a decir lo mismo, no va a haber tutía, la FIP va a poder recategorizar a los monotributistas sin ningún inconveniente. El problema radica en que el régimen de reclamo es el artículo 74 del decreto reglamentario de la ley de procedimiento y es no devolutivo. Entonces hay que estar peleándolo, hay que hacer pronto despacho. Realmente si te excluyen o te recategorizan de oficio de monotributo es un quilombo. Pero bueno, muchachos, es lo que tenemos. Terminando la parte impositiva, vamos a pasar a las modificaciones más legales, más de procedimiento y penal, ¿sí? Rápidamente, modificaciones en el procedimiento tributario. Le estoy metiendo una velocidad que deben decir, yo nací en Quilmes en realidad, soy bonaerense pero vivo en Capital, pero hablamos rápido los de Buenos Aires, espero que después lo puedan escuchar las veces que necesiten, un poco más lento, pero trato de meterlo para terminar a las 10 y algo, para que no se enojen los que les gusta el partido, son hinchas de Boca y River, ¿viste? Los que son de Racing, Independiente, nos quedamos llorando acá en vía webcam, no hay problema. Bueno, domicilio fiscal, modificaciones al procedimiento tributario, diapositiva 46. Domicilio fiscal electrónico. Bueno, antes el domicilio fiscal electrónico, artículo 3.1 de la Ley de Procedimiento Tributario, era optativo. El artículo 3.1 o artículo a continuación del artículo 3, como se llama en la jerga legal, decía que el domicilio fiscal electrónico era optativo a facultad de la FIP a quien lo establezca. La FIP en el medio, para el que blanqueó, para el que se metió en la moratoria, para el que hace plan de pago, para el que pide devoluciones para los monotributistas, fue por diferentes reglamentaciones estableciendo la obligatoriedad del mismo. Pero quedó alguna que otra empresa marginal quedó dando vuelta y ahora pasa a ser obligatorio para todos. Entonces, ¿qué beneficio tiene el domicilio fiscal? Que las notificaciones te van a llegar. La macana es que todo llega más rápido. Los embargos llegan más rápido, los intereses llegan más rápido, pero bueno, la justicia, el país, el planeta va a notificación electrónica, entonces lamentablemente, como aparte salió la ley, tenemos que adaptarnos, no queda otra. ¿Qué les puedo anticipar de novedades que dieron hoy en la charla de Capital de Reforma Tributaria? Mi amigo Sergio Rafael, mi tocayo, cordobés, dijo: la resolución general 2109 sigue vigente. ¿Qué significa? Para el que tiene domicilio fiscal electrónico, los plazos empiezan a correr a partir de la apertura o a partir del martes o viernes posterior a la notificación, lo que fuera anterior. Si yo no lo abrí nunca, empieza a correr martes o viernes. Si lo abrí un lunes, empieza a correr el lunes, ¿sí? Así la RG 2109 sigue vigente a esos efectos. También hablaron que va a ser una nueva resolución para implementar los pocos que quedan sin tener domicilio fiscal electrónico, la paulatinidad del ingreso. O sea, van a decir un calendario para decir, bueno, tales personas, como pasó con monotributo o con pago de postnet, tienen que ingresar al domicilio fiscal electrónico antes de tal fecha, y van a implementar una salvedad que esto les va a servir a ustedes, en especial en el Chaco profundo, en donde cuando hay casos de falta de señal de internet o prácticamente ni siquiera señal celular,
uno va a poder hacer un requerimiento de que lo salven de tener este domicilio fiscal electrónico. No se sabe si la AFIP va a tirar algunas localidades directamente por oficio y aparte va a dejar a cada uno de nosotros establecer en nuestros clientes esta eventualidad y la AFIP lo analizará o no. Pero bueno, lo que dijo Sergio que van a tener eso estipulado y en especial pasa mucho en el interior. Tal vez acá en Capital, en Buenos Aires, no pasa, pero entiendo que en el interior, en el NOE, en el NEA, va realmente a existir, ¿sí? Y otra cosa que también le pedimos por favor y aplicó ya a requerimientos de los consejos, es que el mail que llegue el domicilio fiscal electrónico sea un quit solo, y a veces te llega al celular y dices, ¿quién corno será? ¿Sabes? Si un cliente que no paga nunca, prácticamente uno se queda tranquilo, pero si es un cliente que está al día, se asusta, entra en su casa, ahora el mail te va a llegar, el quit, te va a llegar el nombre del cliente para no tener que buscarlo en Google y te va a dar una intuición de lo que significa, que si es una notificación simple, si es un reclamo de deuda o algo. No te va a decir más datos por secreto fiscal, va a tener que uno ingresar dentro del portal de la AFIP, pero por lo menos te va a dar un poco más de indicio dentro del mismo mail y uno se va a poder preocupar o no más. Diapositiva siguiente. Diapositiva 47. Declaración jurada rectificativa en menos. Antes, el artículo 13 de la Ley de Procedimiento Tributario, el mismo sistema uno rectificaba en menos el impuesto determinado y no te lo tomaba. Sí podía rectificar en menos si se olvidó una retención, generalmente te lo tomaba el sistemita, a mí me ha pasado, pero cuando uno rectificaba en menos un resultado, por ejemplo, débito fiscal, crédito fiscal, o el impuesto determinado de ganancias en menos porque se ha tomado menos deducciones, no te lo dejaba el sistema y tenía que hacer un recurso de reconsideración, o ir a la FIP y hacerse amigo de la gente, o pelearse, etcétera, etcétera. Ahora, la nueva ley va a permitir rectificativas en menos dentro del impuesto determinado cuando se cumplan dos requisitos. Siempre que sea 5 días del vencimiento de la obligación, sí, vencimiento de la obligación entiendo de presentación, no de pago, porque acá estamos hablando siempre de rectificativa de declaración jurada, y siempre y cuando el monto rectificado no exceda el 5% de la base imponible. Entonces, no es un monto muy grande, pero a veces por algún error chiquitito, ya el sistema te lo va a tomar automáticamente si es dentro de los 5 días y si el monto rectificado no excede el 5%. Ahora sí les pregunto, el 5% de la base imponible, ¿qué es? Si es IVA, a veces 21%, a veces 21% en el caso de que sea la misma alícuota, la base imponible es lo mismo que impuesto determinado porque es directamente proporcional. Pero si hay ganancia a personas humanas, que es más que proporcional la alícuota, el 5% de la base imponible puede ser muy diferente al 5% de impuesto. Bueno, acá dice que la reglamentación va a decir, impuesto por impuesto, que se considera el 5%. ¿Sí? Así que quedémonos tranquilos. Ahora, si uno rectifica en menos, como no salió reglamentado, no podemos hacer nada, tenemos que bancarnos like y esperar que salga la reglamentación. Diapositiva 46. 48, perdón. Diapositiva 48. Acuerdo conclusivo voluntario. Se va a incorporar un nuevo procedimiento dentro de lo que se llama determinación de oficio. O sea, tenemos prevista, inicio de fiscalización, prevista, vista. Antes de llegar a la determinación de oficio, se incorpora un nuevo procedimiento de llegar a un acuerdo conclusivo voluntario. Estos primero dos cuestiones en principal. Es previo a la determinación de oficio. Y vamos a ver qué características tiene. Y dice que la FIP podrá establecerlo. Entonces, ya la facultad de establecer un acuerdo conclusivo voluntario es de la FIP. Fíjense las siglas felices que le pusieron. ACB. La verdad, son unos genios estos muchachos. Le ponen ACB al acuerdo conclusivo voluntario. Entonces, uno tiene que decirle al inspector, che, dame un ACB. Es medio bizarro. Pero bueno, realmente, uno podría haberlo puesto conclusivo acuerdo voluntario, CAB, ponele, y ponerle primero una cosa y después otra, pero bueno, ACB sería acuerdo conclusivo voluntario. ¿Qué características tiene este impuesto? Y esto sí se los leo textual. Dice, primero que la FIP podrá, se tiene que dar una serie de parámetros. Dentro de los parámetros, el parámetro A y B es medio ambiguo, pero el parámetro C me deja a mí un poco para pensar y ahí discuto con algunos colegas. Cuando se trate de situaciones que por su naturaleza, novedad, complejidad o trascendencia requieran de una solución conciliatoria. El inciso A y B dice que cuando es difícil de determinar el impuesto, etcétera, etcétera. Pero acá me dice, requieran de una conciliación, de una solución conciliatoria. Entonces acá me da a entender de que a veces la FIP va a poder tener un ámbito de parámetro en hacemos el ACB o vamos a determinación de oficio un poco más grave. Entonces hay que ver qué sale en la reglamentación y por quién está formado este cónclave que van a determinar este famoso acuerdo conclusivo voluntario. Para algunas cuestiones, alguna gente de la doctrina dicen que no va a servir para nada. Para mí este inciso
abre la puerta, hay que ver que se reglamenta, a que si es una solución conciliadora, conciliadora siempre se refiere a acercar las partes. Entonces a veces es ceder o no de uno. Dudo que la FIP te condone mucho, pero tal vez hace un globo y permite eso. Hay que ver que sale en la reglamentación. ¿Sí? Y piensen que siempre es después de la vista. Ya cuando uno llega a la vista está medio al horno, porque pasa la inspección, pasa la prevista, pasa la vista, te van agregando cada vez más cosas. A veces uno generalmente ante la prevista puede negociar o puede aceptar la pretensión fiscal y medio, no existe más el bloqueo fiscal, pero medio que pseudo congela esos años, por estadística de última. Ahora se está pasando la vista, ya estamos en una situación, entiendo, un poco más grave, ¿sí? Otra modificación, cláusula preventiva. Tres cuestiones a tener en cuenta. Se amplía de 1 a 2 los hechos para que te clausuren, ¿sí? O sea, antes era un hecho dentro de la ley de procedimiento tributario, ahora tenés que tener 2 de esos hechos para que u omisiones para que te clausuren. Pero esto es bueno, sería un paso a favor del contribuyente. Un paso en contra del contribuyente es el segundo punto de la diapositiva 49. Se aplica de 1 a 2 años el periodo que opere la infracción, o sea, la reincidencia vieja que antes era durante el último año anterior, ahora es durante los 2 últimos anteriores. Pero bueno, esto sería un poquito más negativo, ¿sí? Punto 1 positivo, punto 2 negativo. Y punto 3 positivo, se elimina la doble sanción, ¿sí? La doble sanción, acá en este caso en particular, la FIP, en el caso Mickey S.A., estableció que el año 92, la FIP no, la Corte Suprema de Justicia, estableció, donde la razón a la FIP, que podía establecer clausura y sanción al mismo tiempo. Ahora la ley nueva, pro contribuyente, en este caso, establece que como la multa era algo ambiguo, uno no perdía mucha plata, la podía reducir, termina siendo 2 pesos con 50, se elimina la sanción múltiple de multa y clausura. Va a ser solo clausura y los días van a ser de 2 a 6 días, ¿sí? Va a ser solo clausura de 2 a 6 días. Sabemos a veces que el contribuyente es peor eso que cobrarle una multa. Diapositiva 50. Nuevas potestades de la FIP por ley. La ley esta establece que la FIP puede suspender el quit. Ya sabíamos que por reglamentación medio inconstitucional había discusiones con la antigua administración o no. La FIP te suspendía el quit. Ahora después se creó una nueva resolución de estados administrativos de la quit. Realmente se podía recuperar más rápido. Ahora por ley te establece que la FIP te lo puede suspender. Y también te dice que por ley que la FIP te puede limitar la autorización de comprobantes. ¿Sí? Te puede limitar o pasar de un comprobante, o sea, limitarte en la emisión o en la de regulación a factura M, por ejemplo. Entonces, esta nueva potestad por ley que no está reglamentado y están muchos discutiendo hoy en día, te dice, bueno, la FIP también me puede suspender el quit y me puede limitar la autorización de comprobantes, pero yo puedo quejarme. ¿Qué pasaba? Vos te quejabas y pasaba que los recursos esos quedaban en el olvido. Ahora, la nueva ley establece que en 5 días y con efectos devolutivos generalmente, la FIP te tiene que responder. Vamos a suponer que la FIP te suspende el quit o te limita la autorización, en 5 días la FIP te tiene que responder con efectos devolutivos, no era cancelar la plancha por meses como pasaba antes. Es más negativo que por ley la FIP tiene más potestades, pero es más positivo que la respuesta te la tiene que dar más rápido, ¿sí? Y otras cuestiones varias en referencia a la ley de procedimiento tributario esta es la diapositiva 51. Por ejemplo, las actas de los inspectores de la FIP, las órdenes de intervención que después generan actas, tienen más validez legal. La nueva ley establece que son válidas hasta que se demuestre alguna falsedad de las mismas, sea horario, sea de contenido. Entonces, por principio, las actas de los inspectores son legales jurídicamente, salvo que la otra parte o en alguna querella, algo más penal de por medio, se demuestre que tienen falsedad, ¿sí? O sea, se incrementa la valoración probatoria de las mismas. También se modifican mínimos y máximos de multas materiales de la ley de procedimiento. Por ejemplo, multa por omisión, antes se graduaba entre un 50 y un 100%, ahora es un 100%, la agravada un 200%, la reincidencia 200 y 300%, y la multa por defraudación baja de 2 a 6 veces sería, creo que era de 2 a 10 veces. También hay un nuevo esquema de reducción en donde son 4 partes. Si uno acepta antes de la notificación, después de la notificación, después de la prevista, después de la vista, te establece diferentes cuestiones. Las multas se reducen al total, a 1/4, a 2/4, a 3/4 del mínimo de ley, ¿sí? Esto es cuestión de leerlo y de modificar los porcentuales, nada más. La prescripción, ¿qué modificación agrega? Agrega a los agentes de recaudación, por ley, porque antes se aplicaba la práctica, la prescripción de 5 años mínimos por ley. Voy a dejarlo de ejecución fiscal, ahora se los comento. Tribunal Fiscal agrega contadores en las salas aduaneras, así que si alguno tiene ganas de
de trabajar en el Tribunal Fiscal en Salud Aduanera, que antes había abogados, ahora empieza a haber contadores como en las salas fiscales, en las salas impositivas. Hay otras modificaciones en referencia a las características que tiene que tener la orden de intervención, a los responsables por deuda ajena, pero una modificación muy buena para los contribuyentes es la modificación respecto al proceso de ejecución fiscal del proceso de apremio. Hay una causa que es la causa Intercorp, en donde no le dieron la razón al fisco, es una causa pro contribuyente, en donde ¿qué pasaba? El representante, el apoderado fiscal, el representante fiscal del fisco, el que embarga, que tiene poder por ley, demoraba años en levantar embargo, en que vos le pagues y que te lo tomen meses a cuestión, o sea, era muy, muy lento